9:15. Estamos recibiendo en el sol de la mañana al licenciado Pelegrín Castillo, candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista. Pelegrín, bienvenido una vez más al sol de la mañana. Y creo que la primera vez como candidato presidencial. Muy contento de venir a solearme aquí en la mañana de hoy. Con tus amigos, todos son mis amigos del sol de la mañana. Estaba en la tarde, el día pasado. Un saludo a los amigos y amigas televidentes y radioyentes que siguen este espacio. Muy contento. Gracias por la invitación. Vamos a empezar por el tema del conteo de los votos. ¿Cuál es la posición que tiene la Fuerza Nacional Progresista? ¿Se opone al conteo electrónico? ¿Quiere la Fuerza Nacional Progresista ir a desarmar los equipos de cómputo para verlo? Nosotros hemos planteado, en primer lugar, apoyo a la incorporación de esta tecnología. No creemos que conviene que el sistema se vaya progresivamente tecnificando. Exactamente. La aspiración final sería el voto electrónico. Esto es una fase de transición. El conteo electrónico puede ayudar a minimizar los rejuegos que se hacen a nivel de juntas y a nivel sobre todo de las mesas. Sin embargo, hemos hecho un reparo que al parecer, por lo que salió en los medios de prensa, fue canalizado a la Junta por parte de los delegados de UNASUR porque entendieron la pertinencia del mismo. ¿Cuál es? Cualquier sistema tecnológico tiene que tener mecanismos de control, porque cualquier sistema, y mientras más sofisticado es, más probabilidades tiene de ser vulnerable y fallar, y no nos podemos dar el lujo de un fallo, en menos en un proceso tan complejo como este. El mecanismo de validación que se adoptó de control es el conteo aleatorio del 15% de las mesas, con lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo único que nosotros hemos enfatizado es que la selección de la mesa debe hacerse en forma aleatoria, como se ha dispuesto, pero el mismo día de la votación. Y lo más importante de todo, que sean los colegios. El conteo se haga en las mesas, en las juntas. Porque esa sería la única diferencia. Porque lo de la forma aleatoria, la Junta decide hacerlo así. Sí, pero el momento en que se selecciona es muy importante. Pero esa muestra el mismo día, porque si se selecciona con muchos días inmediatamente terminada lo escojan. Exacto. La muestra la seleccionaría en este caso la Junta, porque la Junta no. Participación ha estado solicitando que se haga externo. La Junta y hay programas para seleccionar aleatoriamente. Usted lo que plantea que sea ahí mismo de una vez y que se cuente en el curso del día se seleccione la muestra y que el conteo se haga en las mesas, porque no es verdad, todos aquí hemos tenido suficiente experiencia, que después que se transmite públicamente un boletín, ya va a haber la posibilidad de un conteo manual en las juntas municipales, sobre todo cuando tú tienes que contar muchas mesas. Eso automáticamente, aparte de que te causa un impacto de tensión su capacidad y de dispersión de los mismos delegados y militantes de los partidos, te genera ya una situación de hecho consumado, y eso es precisamente lo que no debe pasar. La información final tiene que transmitirse después que se haga la verificación. La verificación en mesa. Y eso no complica mucho en términos prácticos. Cuando se pasa la boleta, automáticamente debe haber un conteo en paralelo, físico. Y al final, la muestra, todo debe cuadrar. Yo, en Caracas, vi el voto electrónico. Allá, según se nos ha informado, el 52% de las mesas, después que se vota electrónicamente, se hace el control físico para eliminar suspicacia, y aún así ha dado origen a muchísimas suspicacias. Creo que fortalece el proceso tomar en cuenta la posición de los partidos y de organizaciones de ONGs como Participación Ciudadana. Ahí no hay duda. Ahora bien, lo que inquieta es ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué algunos partidos esperan 2 semanas antes de las elecciones para plantear todo esto cuando ha habido tiempo y la Junta ha ido cumpliendo con el cronograma? Por un lado, y por otro lado,
La situación amerita para hacer una campaña por las redes, invitando a participar en una cadena humana. Quiero que cuenten mi voto. El tiempo. Mire, y si la yo situación creo es tan que se grave. planteó ahora porque la primera prueba se hizo apenas hace 3 semanas. Y entonces, en la primera prueba se vieron algunas fallas. Por ejemplo, las boletas estaban premarcadas, no se habían doblado. Hubo problemas con la boleta C, sin duda, porque la lectura La de los congresual. diputados, sí, la lectura de los diputados por parte de los equipos dio problemas. Y entonces, ya yo creo que ahí empezó a provocarse la reacción de inquietud. Por otro lado, hay un factor político que no podemos olvidar. La estrategia del gobierno es muy clara. Es proyectar la idea de que no hay nada que hacer, de que esto se decidió, de que ya el presidente virtualmente es el presidente electo. El objetivo de eso es desmovilizar a las fuerzas de oposición. Demoralizar el voto opositor. Desmoralizar el voto opositor. Pero obviamente en un país como este y en cualquier país, una estrategia de ese tipo necesariamente genera suspicacia. Porque se está viendo que un planteamiento de esa naturaleza, incluso hablando del 70% de los votos, automáticamente tiene una lectura diferente. Esta gente está planeando asaltar la votación. Entonces, eso es, yo creo que el factor político que ha condicionado que muchos actores políticos y no políticos empiecen a ver con suspicacia. El que se proyecta ganado y el que las firmas encuestadoras de prestigio pues proyectan ganado, necesitaría asaltar el proceso o cuidar el proceso de que lo asalten. Eso nosotros precisamente decimos, si hay un margen tan grande, ¿cuál es el miedo? O sea, ¿cuál es el problema? No, pues de que se haga un conteo manual que valide el voto electrónico. Él dijo que él no tiene ningún problema. Bueno, por entonces, lo que sea. entonces yo no veo cuál es el ajuste que tiene que tomar. Yo no veo cuál es el motivo de la discusión. Sin embargo, la Junta consignó eso en la resolución. Cuando en términos prácticos la Junta es el órgano que nosotros tenemos confianza en la Junta. O sea, ustedes tienen confianza. Nosotros tenemos confianza en la Junta, pero nos llamó la atención que la Junta no tomara en cuenta una cuestión tan elemental como al implantar un sistema nuevo, buscar un mecanismo tan complicado de validación posterior, que sería después que se conozca el boletín electrónico. Entonces ya eso genera naturalmente suspicacia y todavía estamos a tiempo, eso es lo importante. Sí. Todavía estamos a tiempo para evitar que se produzca una situación que no tenga manera de revertirse. Sí, Pelegrín, hablar de llevar a una junta municipal, sobre todo de los municipios grandes, el 10, el 15% de los colegios para ser recontado luego del escrutinio electrónico, me parece un desafío difícil. Es decir, para mí serían desbordadas en sus capacidades, imposible. Tú lo has planteado aquí. Hoy leí en un tuit del candidato a senador de ustedes, mi amigo Vinicio Castillo Semán, plantear que es necesario que las autoridades electorales observen los planteamientos de contar el porcentaje que se cuente en los colegios para poder garantizar la legitimidad del proceso. ¿Esa apreciación es la misma de ustedes oficialmente o es individualmente? Desde luego, porque es un sistema nuevo. Normalmente cualquier sistema nuevo genera reservas. Y vamos a estar claros, esos sistemas son vulnerables a cualquier manipulación a software tecnológica, como han planteado. Eso es posible. En las elecciones pasadas lo vivimos. Incluso la Junta sabe que el proceso de conteo, de proyección de los votos, fue objeto de ataques informáticos, de hackeo, incluso que se hicieron desde México. Entonces, el precio de la libertad, como decía Abraham Lincoln, es la eterna vigilancia. Un sistema nuevo
que es sofisticado y por tanto puede tener fallo y tiene vulnerabilidad. Repita eso que usted dijo ahora mismo. ¿Qué fue lo que dijo Lincoln? El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Los controles no sobran, es mejor. Hemos tenido 50 años de procesos electorales con problemas, con dificultades y hemos mejorado. Ahora, cuidado con irnos a los extremos, porque dijo una expresión, hay una expresión popular que dice, tanto quiso el diablo a su hijo que le sacó los ojos. Le sacó los ojos. Bueno, okay. Tanto arreglo. El día de las elecciones es muy importante la organización. Ustedes han concurrido aliados en el pasado a una fuerza muy grande, mayoritaria. Sin embargo, ahora van solos. Vamos con el polo soberano. Bueno, sí, pero digamos que no cuentan con la estructura de uno de los partidos mayoritarios del sistema de todo el tiempo. Entonces, ¿cómo está la organización de ustedes? ¿Cómo se hacen? Hemos visto incluso recientemente en el PRM pidiendo gente para los delegado por radio. Delegado a través de la El radio. PRM tiene todos sus delegados. Pues yo no sé para qué lo está pidiendo. No. Para hacer una reserva. Es que eso yo nada más lo he oído aquí. Y lo he oído de gente que no para lo hacer será una del reserva. PRM. Parece que tú no has escuchado la radio. No, entonces, ni has escuchado el PRM. Entonces, ¿cómo se organizan ustedes? Bueno, nosotros estamos inmersos en ese proceso. Obviamente los candidatos. Pero ustedes no tienen todos los delegados todavía. Nosotros estamos enrolando los delegados. Recordemos que la fuerza tenía 23 años en una relación de alianza con el PLD y hicimos lo que nunca se había hecho. Renunciamos al gobierno, nos separamos de la alianza. Ustedes con un ministerio incluso. Hicimos una apelación a la soberanía popular. Abrimos nuestra boleta y la mayoría de nuestros candidatos no son de la fuerza. No son militantes de la fuerza. La mayoría de los candidatos vienen de diferentes sectores que han concurrido aquí. A ellos, que son los que están impulsando su candidatura, obviamente le hemos pedido que colaboren con su cuadro de delegados. Los que están apoyando su candidatura van a ser delegados. Son 1.500 candidatos. Nosotros aspiramos a que una buena parte de los delegados, no aspiramos a tener delegados en todas las mesas. Ahora sí sabemos, porque lo hemos hablado informalmente, que hay una decisión y nosotros asumimos esa decisión de que hay que cuidar los votos de todo el mundo. De correcto. Todo el mundo. Es correcto. Es decir, nosotros, donde tengamos delegados, vamos a defender los votos de todas las fuerzas políticas. Por una cuestión de principio. Y además, yo sé que con el voto presidencial, las fuerzas opositoras se van a cuidar también de cuidar el voto presidencial, porque es clave para una votación en segunda vuelta. Así es. Entonces nadie va a jugar con el tema del voto presidencial. Por lo menos en ese sentido va a haber más controles que no se daba en otros escenarios, porque hay un escenario de segunda vuelta planteado. Melton. Bueno, Yolanda me quitó la primera pregunta. Sí, vamos con la segunda entonces. Pues yo quiero hablar de la agenda, especialmente de los grandes temas. mentes piensan de manera similar. Sí. Pelegrín. Castillo. Sí. Creo que un gran legislador. Muy inteligente por demás. Para la reverencia. Debió quedarse. Pero vamos a la realidad, Pelegrín. ¿Cuánto marcan ustedes en las encuestas? Tú sabes que hay una canción de Vicentico Valdés. Es para hacerte la pregunta. Que dice, bájate de esas nubes. Y Ven a la realidad. Eso te digo yo. Tú sabes una cosa, yo creo que el pueblo dominicano le va a cantar esa canción al presidente Medina el 15 de mayo. Pero es que ustedes no marcan mucho de competencia ni de nada. Mira, ¿tú quieres que te diga una cosa? Aquí hay... Digo, no te lo estoy enrostrando. Aquí hay numerólogos y encuestadores que si pudieran ponernos menos cero, no pudieran menos cero. Pero ustedes creían en la Galo y en todas esas encuestas. No. Yo te voy a decir una cosa. Con la experiencia de 37 años de política, sí, yo tengo más que tú. Nosotros tenemos
razón para decir, miren, las encuestas son un instrumento importante. Exacto. Se usan para muchos propósitos. Se usan para orientar los discursos, los planteamientos, la búsqueda del voto. Se usa para construir percepciones, se usa para recaudación de fondos. En nuestro país, nosotros lo hemos dicho, yo lo digo con responsabilidad, estamos viviendo, y se lo dije ayer a la gente de UNASUR, estamos viviendo un momento excepcionalmente crítico dentro del sistema político. Porque aquí se dio un golpe blando, fino, pero un golpe a la Constitución, al sistema de partidos y a los principios democráticos. Y ahora hay una estrategia que no es electoral propiamente. Es una estrategia que busca validar, legitimar ese proceso con una votación apabullante. Y el gobierno que ha montado esa estrategia ha hecho ententes, ha hecho acuerdos con grupos de poder a los que le ha prometido el cielo y las estrellas y mucho más, a cambio de consolidar esa visión de un triunfo apabullante, porque para hacer lo que se quiere hacer se necesita un control casi omnímodo de los poderes. Un ejemplo de esos grupos de poder. Óyeme, y yo te voy a mencionar la agenda y por ahí tú lo vas a sacar. Ajá, mira, por eso no vamos nosotros del gobierno. El presidente Medina lamentablemente se dio a las presiones de un sector de su gobierno y asumió un compromiso que a nuestro juicio es antinacional, que tiene como prioridad impulsar un esquema de integración insular cuya primera expresión es el plan Quiqueya Binacional. Ese plan lo impulsan los grandes grupos empresarios del país. ¿Quiqueya? El plan binacional. El plan Quiqueya Binacional, que lo impulsa fundamentalmente, a la cabeza del cual está Vicini. Es un entente que se produjo entre los grupos locales y los grupos de Haití. Incluso la reunión cumbre, la reunión cumbre se produjo en la Universidad de la Florida. Ahí se estrategias muy a largo plazo. Y eso obviamente está concebido para complacer también a los norteamericanos, porque esos grupos sencillamente están cuidando sus intereses, sus cuotas azucareras, sus cuotas textileras, y entienden que ellos tienen que complacer a los Clinton, lo digo con toda responsabilidad, que saben que en Haití se ha producido un gran fracaso. Entonces el gobierno lamentablemente asumió esa visión. Yo te voy a decir, yo participé siendo ministro en una reunión de grupos empresarios donde se estaba discutiendo la estrategia y habló el canciller. Yo mismo pedí un turno para hacer los reparos y dije, señores, la estrategia de atrincherarse en la isla y entender que nosotros vamos a ser hegemónicos en la isla es una estrategia equivocada, porque está desconociendo el dato geopolítico fundamental. Haití es un estado fallido. Sí, eso es verdad. Pero, como aquí la política es, como lo describió Monseñor Grullón, la política de genuflexión, de competir por ver quién complace más a los factores de poder externos y a los grupos fácticos de poder, entonces... Y yo podría mencionar una larga lista de compromisos en esa línea. Por eso a mí no me extraña eso. Además hay un hecho que lo destacó Diario Libre. Las encuestas están muy sesgadas por el esquema asistencialista que sin duda se ha desarrollado en los últimos años de manera muy sofisticada. Cuando el presidente dice un acto, nosotros sabemos por quién va a votar cada quien. Lo sabe porque está el padrón del PLD, pero también está el padrón
de los programas de asistencia del gobierno. Y si hay alguien que sabe que eso es así, somos nosotros. Pelegrín, los proyectos de desarrollo en la frontera, del lado haitiano y del lado dominicano, de parte del Consejo Binacional Económico Quisqueya, no es una opción a lo que ha planteado tu hermano, Vinicio Castillo, del muro en la frontera. Desarrollar ahí proyectos de zona franca, agrícolas, proyectos ambientales, de generación de energía de todo tipo a través de los años, uniendo empresarios de ambos países cuando las autoridades no se ponen de acuerdo, no es una opción que debe ser apoyada por los gobiernos. Mira, lo que debo decir primero es que la Constitución fijó claramente cuál es el carácter que debe tener el desarrollo de la frontera. La frontera es muy clara. La definición constitucional de la frontera es muy clara. El desarrollo de la frontera tiene que tener un énfasis especialmente nacional, no binacional. El concepto de binacionalidad es un concepto que busca desagregar la zona fronteriza, que es la zona de más riqueza potencial de República Dominicana, porque ahí está, miren, el mejor régimen de viento, el mejor régimen solar. Hay 5 millones de tareas de tierra con vocación de producción agrícola o de agroenergía. Tienen los recursos hidráulicos y los recursos hidroeléctricos potenciales del país. Hay minería de clase mundial, metálica y no metálica. Tiene turismo, tiene el mejor puerto de la isla. O sea, ¿qué pasa? En medio de este escenario de un Estado fallido allá y un Estado vulnerable y dependiente aquí, la visión de los sectores de poder locales y de los sectores de poder internacionales es avanzar en un esquema de desagregar ese espacio del control de los estados para ponerlo en la práctica bajo control de los grupos de poder económico más poderosos, para complacer a los factores norteamericanos y europeos que están detrás de esa situación. Eso implica en la práctica avanzar hacia la balcanización de la isla. El esbozo primero de eso lo publicó la cadena Fox cuando habló de el surgimiento de la República Binacional Quisqueya. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 9:37 minutos, entonces nos quedan 2 preguntas ahí para Pelegrín y ver algo de su agenda. Sí. Cambio y fuera.